Hola, Chema, ¿qué tal todo? Hola, Mijael, todo muy bien, Baruch Hashem. Baruch Hashem, qué bueno aquí continuar estudiando Baruch Hashem Torah y estamos con un tema muy interesante, estamos en unas semanas muy interesantes, las semanas llamadas Shovavim. Habría que ver por qué primeramente se llaman Shovavim, efectivamente con la Shin de Shemot, Bet de Bo, Bet de Beshalach, o sea, así tenemos cada parashá conectada con este tema y ese tema es un tikkun de un número de semanas en las que tenemos varios tikkunim conectados mucho, como comentaste en su momento también, con la sefirá de Yesod, con la conexión principal, como sería Yesod es Yosef Atzadik, que efectivamente en Yosef tuvo la gran prueba con la mujer del faraón de tener relaciones con ella, no aceptó en el último instante, ella intentó traerlo como pudo y él consiguió salir de esto y ahí compró y adquirió, por decirlo así, la, la- esta sefira. Tenemos aquí un tema muy interesante, de nuevo hemos comentado alguna vez, con el tema de pureza e impureza. Esto es uno de los campos que sabemos que el rey Salomón, Shelomo Amelech, mismo no consiguió con su gran sabiduría entender y explicar al 100%. Todos los temas sí los llegó a entender. ¿Qué quiere decir? Las 613 mitzvot que tenemos, entre las mitzvot aseh y lot aseh, las que son de manera activa y permitidas y debe una persona hacer y las que están prohibidas de hacer, llegó a entenderlas. Pero hay un tema que él dijo, por ejemplo, que era el de la vaca roja. Él dijo, no entiendo por qué tiene que ser de este color y Dafka, o sea, justo de esta manera para poder cumplir este tema de la pureza e impureza. Y bien me marcaste en su momento, y esto es una alajá también importante esa vida, que es que no solamente eso, sino que el Cohen mismo, cuando él quiere purificar a alguien, entonces al echarle, al vertir las cenizas de esta vaca roja sobre la persona, la impureza de ese ser humano sale y se vuelve puro, pero el Cohen mismo se vuelve impuro, como que esa impureza pasa hacia él. Y quería explicar por qué es así. También todo el tema este de la vaca roja que viene muy conectado con el tema de pureza e impureza. Sí, es un tema interesantísimo que nos puede dar una tela para cortar por semanas, meses inclusive. Sabes, Mijael, que como bien dijiste, estamos en estas parashot tan interesantes que se conectan con el tikkun del Brit, del pacto, o de la Sefirah Yesod. Dice algo interesantísimo el libro del Zohar acerca de la Parashá Bo. Y hace una alegoría entre la narrativa, lo que conocemos que pasó en Mizraim, y lo que sucede dentro del hombre. Porque es bien sabido que toda la Torá, incluso el Bet HaMikdash mismo, se puede reconstruir antes que en lo físico, de una manera rujaní, espiritual, en el hombre. Y todas las mitzvot que entendemos que son físicas, tienen una raíz o una esencia en el hombre mismo, en el Ben Adam. Ahora bien, el libro del Zohar nos explica que en la Parashá Bo se nos invita a hacer un sacrificio y con la sangre de en este caso cordero o cabrito sacrificado, había que pintar los dinteles de las puertas, ¿verdad? Eso nos lo dice la Parashá Bo, que está dentro de Shobabim, que es precisamente el tikkun del pacto, del Brit Milá, de la Sefirah Yesod. Y dice esto interesantísimo, a mí me abrió los ojos y y la mente y todo cuando leí que representaba en el hombre esta delet, esta puerta con dinteles pintados con sangre, el Brit Milá que el hombre hacía en sí mismo, o que en este caso el padre le hace a su hijo. Mm. Entonces, ese Brit Milá representa el untar la sangre dentro del, perdón, alrededor de la puerta, Mm. queriendo decir que el mismo pacto, el Brit, es la puerta misma, y la sangre que sale al hacer esta mitzvah es aquella
que los judíos ponían en los dinteles de las puertas. Y como esta sangre es roja, también se podría conectar con el rojo de la vaca, que no podía tener ni siquiera un solo pelo blanco. Claro. Qué interesante. Entonces, conectando esta mitzvah también con el hombre mismo, cuando el Cohen Gadol sale de Ar Amoría por un puente que tenía que tener 2 niveles de arcos para no recibir la impureza de algún cuerpo muerto, dice la Mishnah, al llegar a Ar Setim, al Monte de los Olivos, y ahí hacer la shejitá, y ahí hacer también la fogata para incinerar esta vaca, el Cohen Gadol tomaba las cenizas y, como bien lo dijiste, purificaba a los demás y se impurificaba a sí mismo. Y esto también podría representar la vaca roja quemada a el Brit Milá que hace el hombre a sí mismo para, de alguna manera, entrar al pacto que se hace con Hashem. De hecho, cualquier persona de las naciones judía, que no es judía, para entrar al pacto, el primer requisito que tiene que hacer es Mira, el Brit Milá y entrar a una mikve. O sea, tiene que ver con aguas y con sangre. Y lo mismo representa la sangre quemada, en este caso de la vaca roja, y el agua donde se mete la ceniza para que todos sean puros. Interesante, porque según lo que estás diciendo ahora mismo, se conecta con lo que estuvimos hablando, estudiando la vez pasada, era el tema del tikkun. Porque, ¿cuál es la idea al final? La idea al final es, por medio de purificar la persona, devolverlo a su tikkun principal, o sea, devolverlo a su Brit Milá. Porque, ¿qué es el Brit Milá al final? El Brit Milá es sacar la impureza del ser humano y empezar en la pureza. Incluso hay una discusión entre los Rishonim si Adán tenía la parte de la orla, o sea, la parte de la piel pegada que cortamos en el Brit Milá misma, si la tenía o no. Y hay quienes dicen que le creció después de haber pecado, hay quienes dicen que en su naturaleza ya vino. Entonces, aquellos que dicen que vino por el pecado, todavía más, porque dicen es una parte de impureza que tiene el ser humano que tiene que sacar de él para empezar a volver al tikkun de Adán. O sea, empezar desde la pureza que Adán empezó cuando fue creado. Entonces, de esta manera sería una conexión interesantísima entre la vaca roja, la pureza que da el ser humano, y le traería al ser humano a hacer el tikkun y traerlo atrás para que pueda comentar de nuevo, ¿no? Qué Así interesante. es, y fue lo mismo que pasó en Mizraim, al poner el dintel sobre la puerta, morir todos los primogénitos y solo quedar vivos los primogénitos y todos los del pueblo de Israel. Claro, porque también en Egipto, en Mitzrayim, había un punto doble. Por un lado, era la gran prueba, ¿cuál era? Que tenían que degollar la idolatría de los egipcios. O sea, los egipcios, para ellos este cordero era la idolatría. Entonces era otro tipo de tikkun, que era por medio de hacerle la shejita, o sea, degollar este animal y usar esa sangre. Los egipcios tenían ellos mismos, o sea, el judío para hacerlo tenía que hacerse un tikkun mismo. Porque nosotros muchas veces, por parte de vergüenza, no hacemos todo tipo de acciones, sobre todo muchas veces fuera de Israel, por ejemplo, para que no vayan a decir que somos judíos, que no vayan a decir que somos esto. Entonces, el tikkun es conseguir enseñar y no tener vergüenza de cumplir lo que Dios te pidió, ¿no? Entonces, seguir la persona con seguridad 100%. Entonces, aquí tienen que hacer un tikkun efectivamente doble. Por un lado, conectado con la sangre, que sería del Brit Milá, y por otro lado, conectado con el borrar la idolatría de aquellos que han sido hasta ahora por decirlo así, tus dueños. O sea, los judíos que eran esclavos de los egipcios. O sea, tú tienes que venir a tu dueño, aquel que tú estás teniendo una fe en que Dios te va a sacar de ahí, pero si no te saca, ellos te van a matar, porque les has quitado a su Dios y lo has degollado de esa manera. Y ellos dicen, lleváis aquí 210 años, ¿quiénes son ustedes para hacer esto? Entonces aquí hay un tikkun doble muy interesante. Shobabim. Shobabim, Hazak Baruch. Hazak Baruch.